Hola, hola, aquí estamos nuevamente para la clase número 2. Soy el pastor Tito Robert, director del Centro Misionero en las Islas del Tigre, y te doy la bienvenida a esta clase número 2 del evento El Camino para ser misionera o misionero. Para cuando termine esta clase número 2 vas a saber el mapa de trabajo y los 3 pasos que tenés que dar para iniciar, avanzar o concretar tu llamado misionero. ¿Sí? Espero que esta clase sea de gran bendición para tu vida. Vamos ya mismo a ir a ver el video de introducción, como hicimos ayer, de este evento, y también escuchar 4 testimonios más de obreros de campo que te van a enseñar con sus experiencias cómo vos podés avanzar en este campo misionero. Alicia Hualpa, ¿sí?, desde Senegal nos trae su testimonio. Maricel desde España, y también visitando un país asiático que no vamos a nombrar por seguridad. 2 obreros con más de 20 años en el campo africano, a los cuales le hemos cambiado la voz por un tema de seguridad, pero es muy lindo escucharlos. Y finalmente Victoria, desde Mozambique, nos trae su testimonio. Así que vamos directamente a escucharlos, a la clase de hoy, y dar el segundo paso en este camino para ser misionero. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Les saluda Alicia Hualpa desde Senegal, África, para compartirles mi proceso de llamado. La primera pregunta dice, ¿cómo Dios me llamó a ser misionera? Bueno, desde que me convertí tuve el deseo sincero de servirle a Dios a tiempo completo, pero no sabía cuándo, ni tampoco sabía en qué. Así que empecé a capacitarme bíblicamente. Curso de capacitación que había, allí estaba yo. Así que es en esa búsqueda que conocí misioneros en una capacitación, y a través de estos misioneros fue que conocí acerca de las misiones. Entonces empecé a orar, empecé a ofrendar, y con el transcurrir del tiempo también Dios puso el deseo en mí de servir en las misiones, pero no sabía en qué área. Así que fue a través de su palabra que el Señor pone convicción, pasión y amor por las misiones. La segunda pregunta dice, ¿cuáles fueron los pasos claves para avanzar en mi llamado? Bueno, los pasos claves que tuve que dar fue, en primer lugar, comunicar a mis líderes y pastores que Dios me había llamado a las misiones. En segundo lugar, dar pasos de fe. Yo dejé mi trabajo para poder buscar dónde capacitarme y poder servirle al Señor. Entonces, primero, comunicar a los pastores, eh, buscar dónde capacitarte, y tercero, orar por tus pastores y por tu iglesia para que también Dios ponga en ellos la pasión, convicción y amor por las misiones. Pregunta 3. ¿Qué aspectos considero clave para poder llegar a un pueblo no alcanzado? 3 aspectos claves, que uno es la oración, ¿no? Orar por las etnias no alcanzadas va a hacer que tú también tengas amor por las etnias no alcanzadas, porque uno no puede amar lo que no ora. Abraza una etnia, ¿no? Empieza a investigar sobre las etnias. Ello te va a ayudar a abrir tu visión acerca de la necesidad de otros lugares. Y también, tercero, disponerte a ir a servir a una de ellas, ¿no? No quedarnos en la comodidad de lo cercano, lo fácil, sino pedirle al Señor
que nos muestre un lugar de necesidad y poder y disponernos a ir, ¿no? Y la cuarta pregunta dice, ¿qué consejos prácticos le darías a un candidato que quiere ser misionero? Bueno, en primer lugar, es clave y fundamental cultivar una vida devocional profunda con Dios, porque ella va a ser tu sustento. Antes de ir al campo es un proceso, en el campo y después del campo. Así que una vida devocional profunda con Dios en primer lugar. Lo segundo es una buena comunicación con tus líderes, tus pastores y tu iglesia. No somos llaneros solitarios, sino servimos en comunidad. Así que debes tener una buena comunicación y cultivarla, ¿no? Desde antes de salir del campo. Tercero, también movilizar a tu iglesia a las misiones, ¿no? Si en tu iglesia no habla mucho acerca de las misiones, pues empieza tú con 2 o 3 hermanos a salir a evangelizar, empezar a movilizar, informarles acerca de los países no alcanzados, proponerles orar y ofrendar por los lugares que no conocen el Evangelio. Cuarto, capacitarte, buscar un centro misionero donde capacitarte. Y quinto, buscar también consejería, ¿no? Mentores que te guíen para llegar al campo. Eso sería en cuanto al aspecto, a la cuarta pregunta y el proceso de cómo Dios me llamó a las misiones. Dios les bendiga. Hola, gracias por dejarme ser parte de este tiempo de entrenamiento y de clases para compartir estos momentos o testimonios o llamados de Dios. En cuanto a cómo Dios me llamó para servirle, creo que el llamado es para todos, pero no todos responden. Y en ese llamado al campo misionero, todos somos llamados, algunos para ir, otros para orar, otros para ofrendar y sostener. Entonces, en mi caso, yo empecé orando. No sabía cómo Dios quería usarme. Empecé orando en mi adolescencia cuando me di cuenta que Dios quería salvar a todas las personas. Empecé orando con un grupo que en aquel tiempo nos reuníamos de diferentes iglesias con cartas de obreros y orábamos por ellos. Después empecé a ofrendar, entendí que tenía que dar un paso más y empecé a colaborar con lo poquito que tenía, todavía siendo muy joven. Y a los 18, 19 años, Dios confirma que me quería usar lejos de mi cultura, lejos de mis costumbres, de mi país. Pensé que iba a ser el norte de Argentina porque hice el CCMT y tuve la posibilidad de ir al norte, al Chaco, trabajé con los wichís y pensé que mi zona era esa. Entonces empecé a estudiar magisterio para dedicarme ahí y finalmente, después de ese tiempo, Dios fue abriendo puertas, estuve en otros lugares y viajé con 20 años al oeste de África, a Guinea-Bissau, entendiendo que Dios quería que le sirviera lejos. Entonces, el llamado fue, digamos, tal vez igual que para todos, pero yo respondí y decidí hacer este cambio, ¿no? Y algo clave que hice durante todos esos años mientras me preparaba para salir fue preparar mi familia, preparar mi iglesia y prepararme a mí misma, en el sentido de que, como comenté antes, estaba tomando clases en el Centro de Capacitación Misionera Transcultural que acababa de comenzar en Córdoba, Argentina. Y además de eso, seguía terminando la escuela secundaria, comencé a estudiar en un terciario, magisterio, empecé a estudiar todo lo que me venía a la mano, los cursos del APEN. Yo era maestra también de escuela de niños en una obra de extensión de mi iglesia. Y de esta manera también se iba preparando la iglesia, que nunca había tenido la oportunidad de enviar a nadie, y una iglesia en la que tampoco se conocía de misiones. Entonces fui dando esos pasos para preparar la iglesia durante esos 4 o 5 años y también a mi familia para el día en el que salí.
Considero clave, muy clave, para poder llegar a un lugar no alcanzado, el aprendizaje y la preparación en los idiomas, muy importante dependiendo del lugar donde la persona crea que está siendo llamada. Suelen ser lugares donde se habla inglés o francés, entonces es muy importante tenerlo en cuenta y empezar desde ahora a capacitarse, porque hay lugares donde no se habla inglés y francés, se hablan otras lenguas, pero los profesores que uno encuentra te enseñan desde esos idiomas. Otro aspecto clave es prepararse en lo que es antropología y lingüística. Antropología, hay muchos cursos ahora que se dan, es básico para entender al otro, para comprender la cosmovisión de las culturas que nos reciben, y la lingüística o el aprendizaje de un segundo idioma también es clave. Como expliqué antes, hay lugares donde tienes que aprender un idioma que no es tan conocido y necesitas cosas prácticas, claves, que te enseña la lingüística para poder hacerlo de una manera correcta a ese aprendizaje y más rápido también. Algo clave también que considero es preparar la familia, preparar tanto la familia nuclear, si ya hay niños pequeños, es importante preparar a esos niños o a esos adolescentes, y también a los padres o a la familia extendida. Otro consejo práctico, además de aprender el idioma, aprender cómo preparar la iglesia, preparar la familia, creo que otro paso práctico es generar un grupo de apoyo firme, fuerte, para cuando se dé la salida al campo misionero, ese equipo pueda seguir trabajando en la iglesia, pueda seguir sosteniendo y proveyendo a la iglesia de información y herramientas para que esa iglesia o esas muchas iglesias puedan seguir sosteniendo a los obreros que han salido, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. También el área emocional es muy importante, como consejo práctico, dedicar tiempo a solucionar situaciones o problemas o conflictos que puedan estar afectando nuestra vida y puedan estar estancándonos o trayéndonos malestar. Muchas veces no somos conscientes de ellos hasta que llegamos al campo y eso explota. Por eso es muy importante hablar todo aquello que pueda estar molestando y realmente ir lo más sano posible para no afectar el equipo que recibe a estos obreros y para uno mismo no terminar destruido. Es también algo muy importante tener claro el objetivo, las metas. Obviamente trabajar en equipo, tener un equipo en el que uno pueda llegar y instalarse, del cual uno aprenderá los pasos a seguir. No recomiendo los llaneros solitarios, recomiendo unirse a alguna organización que esté trabajando en el campo y ser humilde y de carácter flexible. Creo que esas son las cosas principales a través de las cuales Dios puede obrar y nos puede moldear y puede hacer que podamos dar fruto, el fruto que Él quiere que demos. La capacitación bíblica es muy importante, por supuesto. Cuanto más Biblia sepamos, mucho mejor. Y toda aquella capacitación transcultural que pueda tener el candidato es fundamental, porque en esas capacitaciones transculturales se tocan estos temas que yo hablé antes. Entonces, creo que eso es muy importante. También acerca de la religión a la que se va, la religión del lugar donde uno va a servir, es muy importante conocerla, básicamente, estudiar sobre ella antes de salir. Espero que pueda ser un tiempo de mucho aprendizaje y de mucha bendición para todos los que están tomando esta capacitación. Dios les bendiga mucho. Hola, somos Abel y Patti Vallejos, misioneros a los Fulanis del Sahel africano. En relación con mi llamado fue la lectura del libro Pasión por las Almas, de Oswald Smith, que me confrontó en mi adolescencia con los perdidos no evangelizados nunca. Iro enviar un sustituto, y la Biblia en general, pero especialmente Rom 10. Todo el que invoque a JC, será salvo por la fe, don de Dios, fe que viene por oír a alguien que predique a Cristo,
¿cómo podrán escuchar y despertar fe si no hay quien les predique? Eso inclinó muy claramente mi visión y llamado muy especialmente hacia los perdidos nunca evangelizados, y así ha sido hasta hoy. Recuerdo que habiendo sido llamado, estudié con especial énfasis los lugares del planeta donde JC no había sido aún anunciado. Recuerdo que no había casi material misionero en castellano. El libro Operación Mundo fue de enorme inspiración e instrucción. Así conocimos del único país hispano en África donde no había ni iglesia evangélica ni misioneros. Dios movilizó un grupo interdenominacional de líderes con quienes formamos una de las primeras agencias misioneras argentinas y latinas, MAGE, Misión Amigos de Guinea Ecuatorial. En 1989 salimos encomendados por fe y Dios fue fiel. La obra en Guinea nació y creció y aún vimos un MPI, Movimiento de Plantación de Iglesias, que Dios hizo sin que nosotros supiéramos nada acerca de eso. Vimos generaciones de hijos, nietos y bisnietos espirituales y hasta hoy somos sus papás, en la fe. Tremendo. Hay que tener un claro conocimiento misionológico, curso PSP. Sin formación académica es mucho más difícil. Ve orar y ayunar hasta sentir convicción del llamado específico. C. Estudiar todo lo que haya sobre todos los aspectos posibles o conocidos del pueblo a alcanzar. No debería haber nadie que sepa más sobre tal pueblo que su candidato a misionero. D. Fe y equipo, oración, sustento, envío, comunicación en ambos sentidos, programa, metas realísticas y mensurables. Ser misionero es algo que no se enseña en la iglesia porque la iglesia nunca lo ha hecho y por tanto no lo puede enseñar. Y no lo ha hecho porque quienes plantaron el evangelio en nuestros países no nos cargaron con la responsabilidad de predicarlo. Apenas nos enseñaron a creerlo y obedecer siempre parcialmente. Nunca nos confrontaron con verdades enormes y casi desconocidas o nunca enseñadas. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo si esto no quiere decir lo que dice. ¿Qué quiere decir entonces? Así enseñadas las personas forman iglesias intrascendentes, y litúrgicas con mayor o menor calidad de edificio, sonido, predica, número de miembros, etcétera, etcétera, pero nunca son ejércitos invasores. Son comunidades de gente buena que enseña cosas buenas y conquistan o retienen casi siempre solo gentes con debilidades de conducta, pobres y muchas veces ignorantes. La instrucción recibida inicialmente tiene una parte de responsabilidad en esto. La miopía heredada y la ambición humana del liderazgo local ha hecho el resto. Raramente el evangelio es liberado en forma de dinamita de Dios y eso es precisamente lo que se aprende en el campo misionero. Vivir en dependencia de Dios solamente y excluir de nuestro corazón misionero la queja sobre incomprensión, soledad, falta de múltiples cosas, olvido, etc. Solo cuando tienes claro quién te llama y envía y sustenta, sabes a quién quejarte y quién es tu enviador y sustentador. No salgas sin tenerlo claro. Dios es fiel, pero no hay evidencia bíblica de que su iglesia lo será. Sé fiel tú, hasta la muerte. Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? El Señor les bendiga. Mi nombre es Victoria Álvarez de Cayo. Actualmente me encuentro con mi esposo sirviendo al Señor en Mozambique, en la parte de África Oriental. Estamos en una zona que está en el centro de Mozambique. Y bueno, quería un poco compartirles a ustedes cómo es que Dios me llamó para el trabajo misionero, ¿no? Bueno, siempre estuve involucrada en realidad en todo lo que es la parte de jóvenes, adolescentes, enseñanza bíblica en la iglesia, en mi iglesia en Argentina. Y la verdad nunca había escuchado acerca de misiones en realidad, ¿no? Hasta que, llegó un grupo de pastores que venían de Estados Unidos. Habían pedido el salón que en ese tiempo a quienes estaban, digamos, como pastores ahí en la iglesia donde me congregaba en ese momento. Y esta conferencia que se hacía allí era acerca de misiones. La verdad que para mí fue algo muy curioso en realidad, ¿no? Fue más o menos al segundo año de convertir al Señor. Y allí en ese lugar recuerdo que uno de los pastores en medio de la conferencia, él había preguntado si había alguien en ese salón que sabía cuántas semillas tenía una manzana que él tenía en las manos. Y cuando todos empezaron a murmurar y ninguno decía nada, la mayoría éramos jóvenes,
En ese momento recuerdo que mi respuesta fue para mi pastora, que en ese momento era mi pastora, y le digo, yo creo que esa manzana tiene 8 semillas, era una manzana verde. Y entonces ella se levanta y grita, ella sabe, mi pastora, ¿no? Entonces el pastor que estaba en el púlpito en esa conferencia me hace llamar y me pregunta, ¿no? Delante de los hermanos y todos los que estaban participando allí en esa conferencia misionera, y me dice, ¿cuántas semillas tiene esta manzana? Entonces yo le digo, tiene 8 semillas. Entonces él partió la manzana en ese momento, en medio de la congregación, y con mucho cuidado fue abriendo las semillas, ¿no? O sea, cuántas en 4 partes para poder sacar las semillas. Entonces efectivamente tenía 8 semillas esa manzana. Y él en ese momento comenzó a orar y dijo que el Señor me iba a dar 8 naciones. Para que, como heredad, para predicar su palabra, para enseñar, pero yo me iba a ir a una de ellas. Y en ese momento, bueno, él habló de África, ¿no? Entonces, para mí fue algo nuevo, algo que yo no lo entendía, no sabía de qué se trataba. Y después, bueno, Dios puso en mi corazón ese fuego, ¿no? Acerca de los perdidos. Cómo hay personas en el mundo que aún no han escuchado del Señor. Ese maestro que a mí 2 años atrás me había salvado, ¿no? Me había sacado del lugar donde yo estaba. Entonces comencé a orar, tomé esa palabra y ese pastor me dio una palabra que está en Génesis 28:15 y es la palabra que hasta este día sostiene mi llamado, ¿no? Me sostiene a mí como su hija. Esa palabra dice, además, yo estoy contigo y te protegeré a donde quieras que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte lo que te he prometido. Entonces, para mí eso fue muy claro, ¿no? Fue, en realidad, en ese momento, a mí me gustaba mucho aprender la palabra. Entonces yo tomé esa palabra y comencé a pensarla, ¿no? A meditarla, y cómo es posible, y esto cómo es, y Señor, ¿de qué se trata? Y pasaron los años y me fui involucrando más en el área de misiones hasta que, bueno, comencé más a profundizar, ¿no? Como dicen acá en portugués, a mergullarme, a meterme adentro de ese inmenso mar que es el ministerio de misiones, ¿no? Dentro de las iglesias. Así que, bueno, fue así como el Señor, podríamos decir, me llamó específicamente para mirar mis ojos hacia esos campos, ¿no? Donde están los perdidos, donde están aquellos que jamás han oído del Señor, porque no hay quien les enseñe, no hay quien les predique. Entonces comencé a orar por África y en el 2017 el Señor me trajo a Mozambique. Vinimos en un grupo de 6 misioneros de Argentina, 6 hermanos, 6 obreros de Argentina, y dentro de ese grupo estaba el que actualmente es mi esposo, ¿no? Mi esposo se llama Matías Cayo. Entonces, después cuando regresé a Argentina, mi corazón quedó aquí, en Mozambique, la verdad. Y el Señor me mandó a Argentina con una tarea específica, que era prepararme en el Ministerio de Traducción y Alfabetización Bíblica. Ya desde Mozambique me había inscrito en una universidad que está en Perú para capacitarme y prepararme para esta tarea. Y fue allí que, bueno, estaba más que convencida que tenía que volver, ¿no? Tenía que regresar para Mozambique. Y desde allí terminó ese año, en el 2018, en Perú, y volví para Argentina decidida por completo para entender que debía regresar, ¿no? No por mi deseo ni nada, porque tenía muchas piedras que atravesar en el camino, pero sí por obediencia al Señor, ¿no? Que era lo que más cargaba en mi corazón, y fue por lo cual dije, bueno, voy a pasar cada piedra porque no estoy sola. Recordaba siempre esta palabra, ¿no? Que está en Génesis 28:15, y el Señor me dijo, además yo estoy contigo y no te dejaré donde quieras que tú vayas, ¿no? Y te traeré de regreso a esta tierra. Entonces, después de 5 años, en el 2022, vinimos ya con mi esposo, ambos,
a servir al Señor a largo plazo en este lugar y estamos trabajando actualmente en este lugar, en el área de enseñanza bíblica y en el área de alfabetización y traducción de material bíblico en las lenguas locales. Así que, bueno, si hay algo clave que considero para poder llegar, ¿no?, a un pueblo alcanzado, que no alcanzado, que en este caso es el lugar donde nosotros estamos, creo que lo más importante es entender que la palabra es la que nos sostiene. La palabra que Dios te dio es la palabra que te debe sostener y de la cual nos debemos aferrar y creerle al Señor. Pero no creerle para cumplir un sueño de que vamos a ir a ser discípulos hasta los confines de la tierra, ¿no?, sino entender la envergadura de esa decisión y la envergadura de la tarea que Dios nos pone como iglesia, que es atender la gran comisión y es obedecer ese llamado que Dios hace a toda la iglesia. Quizás no a algunos específicamente les dice te vas a ir a tal lugar o a tal otro o a tal otro, pero el llamado es para todos. Ahora, si Dios te dio una palabra y vos entendés que esa palabra de Dios, y es lo que en tu espíritu el Señor te revela, de tener que viajar y renunciar a vos mismo, a todas las cosas por amor a Él, porque no es amor a las misiones, sino que es amor a Cristo, amor al Señor, pasión por el Señor, y la carga del amor y la pasión por los perdidos, como la que Él tuvo para llegar a cada uno de nosotros hasta alcanzarnos. Entonces, creo que una de las claves que yo considero muy importante es eso, ¿no? Es sostenernos de esa palabra que Dios nos ha dado para atender a este llamado de la gran comisión y para entender que es Él el que nos sostiene por medio de su palabra, por medio no me sale la palabra en español, del mantenimiento de tu estadía en el campo misionero. Entonces, ese factor clave es aferrarte de esa palabra, créele al Señor, pero sobre todas las cosas, morí a vos mismo, morí a vos misma y cree que es el Señor el que te está dando esa palabra, el que te va a sostener, el que te va a guardar, el que te va a cuidar a donde quieras que vos vayas y te va a dar a esas naciones por heredad, para que ellos le conozcan y Él se glorifique, ¿no?, en esas personas y a través de tu vida, para que esas personas puedan conocerle y para que Él pueda continuar la obra misionera que inició el primer día con vos y con ellos también. Así que, y también, bueno, otro punto es qué consejo práctico podría dar. La verdad, no soy quien, no me siento, digamos, capaz. Soy una persona con muchas limitaciones, como todo hombre, toda mujer. Pero yo creo que realmente si tuviera que darle un consejo a un hermano, ¿no?, que está involucrado en este ministerio y que Dios le ha hecho un llamado especial para poder ir hacia aquellos no alcanzados que están más allá de las fronteras, ¿no?, más allá de su Jerusalén, de su Judea, de su Samaria, aquellos que están hasta lo último de la tierra, yo creo que sería lo mismo, ¿no? Aferrate a esa palabra que Dios te dio. Créele, pero sobre todas las cosas obedece y viví esa palabra que Dios te dio. Porque yo creo que una de las cosas más importantes es que el llamado comienza a cumplirse desde el día en que nosotros hemos aceptado al Señor, hemos renunciado a nosotros mismos y hemos entregado todo de nosotros para que el Señor lo gobierne. Creo que ese sería mi consejo, ¿no? Si querés ser misionero, debemos entender que nosotros podemos tener muchas ideas, muchos sueños, muchos anhelos, pero si todos esos sueños, todas esas ideas, todos esos anhelos en el Señor no están siendo centrados en el Señor, entonces no va a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es esa. Aferrate a la palabra, créele, obedece, viví esa palabra, pero sobre todas las cosas, que cada paso que tengas que dar en atender a este llamado que Dios te hizo en tu vida para ir hasta lo último de la tierra, es que vos pongas al Señor
en el centro de cada una de esas decisiones. Tenés que ir a un lugar por algún documento, tu pasaporte, ponerlo al Señor en el medio. Tenés que hacer o hacer alianzas con alguna persona que ya esté en el campo misionero, ponelo al Señor en el medio y preguntarle primero a Él todas las cosas, porque no hay mejor guía que Él, que su palabra, ¿no? Esa palabra que se hace carne en nosotros, que es espíritu, ¿no? Y que es lo que nos va a sostener cuando estemos en el campo. Porque cuando nosotros podemos, en el lugar donde estamos, aprender toda la teoría, déjame decirte que cuando estás en el campo es cuando esa teoría muchas veces es quemada, ¿no? Sirve y nos acordamos de muchas cosas y tenemos toda la práctica y la tecnicidad en esa teoría de cómo vamos a actuar. Pero en el campo debemos sostenernos a su palabra, que es el mejor, vamos a decir, teoría y práctica a la vez, porque muchas veces todo lo que aprendemos en la escuela de misiones, en el campo misionero, debemos estar preparados en su palabra, conocer la Biblia, conocer cada pensamiento del Señor, cómo Él se movió, cómo Él enseñó, cómo Él discipuló, cómo Él viajó de una cultura a otra y conocerlo al Señor. Y esa es la palabra que te va a sostener en el campo. Todo lo que aprendes en la escuela de misiones te va a servir muchísimo, es una gran riqueza. Pero en el campo misionero, estando en el campo misionero, lo que te va a sostener es la palabra que Dios te dio. Y es la palabra que vos conocés y como vos conocés al Señor en el centro de todas tus decisiones. Así que esas es mis palabras que puedo compartirles. Y desde ya nosotros oramos por ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro en ustedes y que el Señor se glorifique en sus vidas a donde Él quiera llevarlos. Les mandamos un abrazo grande en nombre de mi esposo y el mío. Él ahora no pudo hacer el video, pero bueno, estoy yo en representación de los dos. Les mandamos un abrazo grande y que el Señor les bendiga. Muchas gracias y también les pedimos sus oraciones por nosotros. Bendiciones. Muy bien, estamos en el seminario Quiero ser misionera o misionero y en este día queremos compartir un desafío especial, directo, claro, simple, para todos aquellos que están en su corazón diciendo esta frase: quiero ser misionera, quiero ser misionero. Quédate en este seminario hasta el final, yo te aseguro que te vas a ir con respuestas a este deseo de querer ser misionera o misionero. Sabemos que hay muchos que desean ser misioneros, pero también es verdad que muchas veces van pasando los años, va pasando el tiempo, y ese deseo, esta frase de quiero ser misionero, no vemos el avance en nuestra vida, no tenemos claridad acerca de cómo dar pasos concretos para avanzar y cumplir ese deseo. Y esto evidentemente muchas veces se transforma en una carga porque sabemos que el Señor ha puesto esto en nuestro corazón y queremos avanzar y muchas veces no sabemos cómo. Queremos que este seminario sea un espacio de claridad para tu corazón. Sabemos que el único que puede traer la claridad, el querer y el hacer en tu corazón es el Espíritu Santo de Dios, y por eso confiamos en Él, en que lo que vamos a compartir en este día pueda ayudar a muchos de ustedes a salir de este seminario con una decisión clara de cómo avanzar y cumplir este deseo de querer ser misionera o misionero. Entonces, al primer paso de este seminario, que es compartirte 4 pasos para ser misionera o misionero y llegar al campo. Primer paso, estoy arrancando desde la decisión. ¿Por qué estoy arrancando desde la decisión? Porque usted dirá, no empezamos por el llamado. No, eso ya lo vimos en el seminario anterior, y si usted después quiere ver el seminario anterior, donde vimos 3 pasos para llegar al campo misionero, ahí hablamos ampliamente sobre el llamado, y usted puede ir y ver ese seminario y ver todo ese tema. Estamos suponiendo que usted ya tiene un llamado, es una persona que, como recién decían muchos en la sala, quiero ser misionero y tengo que empezar a dar mi primer paso. Bueno, el primer paso es tomar la decisión de empezar a caminar hacia el campo misionero.
tomar la decisión de empezar a caminar hacia el campo misionero. ¿Qué implica esta decisión? Esta decisión, en primer lugar, implica renuncia. Implica que yo voy a estar decidido a renunciar a las cosas que hoy tengo para empezar a caminar en esa dirección, cueste lo que cueste y tenga que dejar lo que tenga que dejar. El Señor Jesús, cuando le habló a sus discípulos, fue bien claro en que ellos tenían que dejar atrás cosas si querían seguirle a Él. Bueno, la primera decisión que tenés que tomar es justamente la decisión de renunciar. En tu corazón tiene que haber una claridad acerca de estar convencido, de estar seguro de que estás listo para dejar tu familia, para dejar tu ciudad, para dejar tu cultura, para dejar tu iglesia, para dejar tu comodidad, para dejar tu seguridad donde estás. Tal vez tendrás que dejar tu trabajo. Lo cierto es que uno no puede estar en un lugar y a la vez caminar hacia otro. Entonces, la decisión, el primer paso, implica una renuncia. ¿Estoy dispuesto a renunciar a estas cosas? Si yo en mi corazón todavía no puedo decir, sí, estoy listo para dejar mi familia, estoy listo para dejar mi ciudad, estoy listo para dejar mi iglesia, ¿sí? Me encanta ir a mi iglesia todos los domingos. Bueno, si vas a ser misionero, no vas a poder ir a la iglesia todos los domingos, ¿sí? ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad? ¿Sí? Hoy tal vez te levantaste, abriste la ducha, había agua calentita, te tomaste un café. ¿Estás dispuesto a dejar toda esa comodidad por ir a un lugar donde tal vez no tengas todas esas cosas? ¿Estás dispuesto a dejar tu seguridad? Hoy estás seguro, te levantás, estás en tu casa, tenés un trabajo, tenés gente que te cuida, gente que te mima, gente que está alrededor tuyo y te contiene cuando vos estás mal. Al salir al campo estas cosas no las tenés. Entonces, ¿estás dispuesto a una renuncia a todas estas cosas? Cuando el corazón no está preparado para esta renuncia es porque evidentemente todavía tenemos que seguir trabajando en un área clave que es la rendición de nuestra vida a Cristo. La rendición de nuestra vida a Cristo. Cuando uno rinde su voluntad a la voluntad del Padre, entonces el corazón empieza a estar preparado para renunciar. ¿De dónde estamos sacando esto? Usted, Tito, no está citando ningún versículo bíblico. Todo lo que les voy a compartir en esta área de la decisión está basado en el modelo bíblico, en los dos modelos bíblicos más claros que nosotros tenemos acerca de cómo ser misioneros, que son Jesús y Pablo. Dice Filipenses que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, que él en un momento tuvo que pensar, reflexionar, y la palabra estimar en este pasaje significa calcular. Él tuvo que calcular si estaba dispuesto a dejar el cielo para venir a la tierra. Y dice la palabra que él no estimó quedarse con Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrarse, sino que estuvo dispuesto a renunciar y venir aquí como siervo, como hombre, para dar su vida por nosotros. Así que este primer paso lo dio Jesús. Este primer paso lo dio el apóstol Pablo cuando él renunció a la iglesia de Antioquía, a estar bien en esa comunidad, a tener tranquilidad y comodidad y salir para el campo misionero. Él también tuvo que renunciar, y ningún misionero que está en el campo o que desea salir al campo puede llegar a él si no está preparado para renunciar. Así que la decisión implica, en primer lugar, renuncia. En segundo lugar, implica viaje, ¿sí? Evidentemente el campo donde vamos a ir va a hacer que tengamos que movernos. Y viaje no es solamente tomarse un avión. Viajar significa salir, significa cortar, significa dejar, significa poner atrás un montón de cosas e iniciar un camino que en muchas cosas hasta puede parecer incierto, pero lo cierto es que cuando Dios ha puesto paz en nuestro corazón, nos ha permitido llegar a el estado de decisión de poder renunciar a todo lo que tenemos hoy, estamos listos para salir e ir al lugar al que el Señor nos ha llamado. En tercer lugar, la decisión implica un paso de encarnarnos en el lugar donde vamos a ir. Encarnarnos en el lugar donde vamos a ir. Tanto Jesús como Pablo no hicieron misiones de corto plazo.
hicieron misiones donde se encarnaron en el lugar donde ellos querían plantar el evangelio. Encarnarse significa que estoy dispuesto a pasar tiempo en ese lugar, a que estoy dispuesto a vivir en ese lugar, a que he adoptado una actitud de empatía por ese lugar, a que voy a pasar por un proceso de adaptación para conocer la cultura y el corazón de la gente que quiero alcanzar, y a que estoy dispuesto a hacer un trabajo de largo plazo en ese lugar, a vivir en esa comunidad, a encarnarme con ellos para poder alcanzarlos. Así lo hizo Jesús y así lo hizo el apóstol Pablo, y son los modelos que nosotros tenemos serios delante nuestro para hacer misión. Y finalmente la decisión implica una decisión de largo plazo de querer plantar la iglesia en ese lugar donde vamos a ir. Hay muchas personas que quieren ser misioneras, pero que están dispuestas a ir y venir. Esto no tiene nada de malo, pero lo cierto es que plantar una iglesia es un proceso, es un objetivo claro para que la misión avance, porque la misión avanza, no solo avanza no avanza cuando damos pequeños actos o pequeñas cosas de vez en cuando, eventualmente. Jesús, para plantar su iglesia acá, vino y se encarnó durante 33 años, puntualmente 3 años de ministerio mínimo. Pablo se encarnó en cada comunidad que él quiso ganar hasta que él plantó la iglesia, y no se fue de ese lugar hasta que plantó la iglesia. Por lo tanto, la decisión de querer ser misionero tiene que incluir el deseo de plantar la iglesia en otro lugar. Y esto requiere disciplina, perseverancia, fe, trabajo, vencer frustraciones. Es un proceso en el cual Dios nos va a ayudar a alcanzar esa comunidad. Es un objetivo claro que permite que la obra avance. Requiere de perseverancia, requiere de fe. Y todos aquellos que estén dispuestos a plantar una iglesia en otra comunidad van a ser el mejor aporte para que la obra avance, el reino se extienda en aquellos lugares donde todavía no ha llegado. Primer paso, decisión. ¿Estás listo para renunciar, viajar, encarnarte y plantar? Si no tenés esta decisión tomada, no podemos seguir avanzando. ¿Sí? La decisión es el primer paso. Hay muchos candidatos que quieren, que desean, están viviendo en el plano de la emoción, de la reflexión, del sentimiento. Tenemos que pasar al paso de la voluntad, al paso de la acción, al paso de tomar la decisión de decir, empiezo a caminar hacia ese lugar. Y para eso mi corazón tiene que tomar estos 4 elementos, sentarme delante del Señor y poder decir, Señor, estoy listo para renunciar a todas estas cosas y empezar a caminar hacia el campo misionero. El segundo elemento para ser misionero es la capacitación integral. Nadie puede ir a hacer un trabajo si no está capacitado para hacer ese trabajo. Por lo tanto, el segundo paso es capacitarte en forma integral para poder hacer el trabajo misionero, ¿sí? Y aquí tenemos 3 elementos. La capacitación integral significa que yo me tengo que preparar en el saber, todo lo que es conocimiento, teoría, aprender, leer, estudiar, meditar, incorporar conocimiento que me ayude a hacer el trabajo misionero mejor. Una segunda área que tiene que ver con el hacer, con la práctica, con las habilidades ministeriales, que tiene que ver con saber hacer discípulos, contactar gente, evangelizar personas, formar líderes, abrir grupos pequeños. Todas estas son cosas que tengo que aprender a hacer en el ministerio para poder plantar una iglesia en el lugar donde voy a ir a trabajar. Y finalmente, el ser. El ser tiene que ver con el carácter y con las actitudes. Y esta es la parte más difícil en la cual los obreros deben prepararse. Es la parte más complicada y es la parte que generalmente es crucial en el campo misionero. Por eso quiero marcar dos áreas muy importantes que tienen que ver con el ser, con el carácter y con las actitudes. El ser es muy difícil aprenderlo en un manual. Para ser capacitado en el carácter, yo necesito de alguna manera entregarme a un proceso integral.
Nosotros tenemos muchos institutos, muchos seminarios, muchos lugares donde la gente se va a capacitar, donde solamente uno entra a un aula, escucha información y vuelve a su casa. Esto simplemente está abarcando el área del saber y esto no alcanza para ser un misionero integral. Necesito pasar a la parte del hacer, que esa capacitación me lleve continuamente a aprender las habilidades que necesito para ir al campo, y también necesito que me ayuden a desarrollar mi carácter y mis actitudes. Y esto se desarrolla solamente cuando tenemos vida en comunidad, trabajo en equipo, estamos con otras personas, tenemos que hacer determinados trabajos y ahí aparecen todas estas actitudes, ¿sí?, que forman nuestro carácter de manera correcta para hacer el trabajo misionero. Y fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos. La autogestión, cómo me autogestiono en todas las cosas que tengo que hacer, en el cuidado de mi vida, en el cuidado de los demás, en los trabajos que tengo que realizar, en el proyecto que tengo que llevar adelante, en cómo me alimento, en cómo me cuido. Esto es autogestión, ¿sí? Esto no se aprende en un manual, esto se aprende cuando uno se integra a una comunidad y empieza a practicar esta autogestión realmente. Proactividad, ¿sí? Esto significa que yo puedo hacer sin que nadie me indique, me mande las actividades que son necesarias para que mi vida avance y mi ministerio avance en el campo misionero. Si yo no soy proactivo en el campo, nadie va a venir a decirme lo que tengo que hacer. Necesito desarrollar la actitud de proactividad, la resiliencia, estar preparado para poder soportar lo que tenga que soportar en el campo y tener la capacidad no solo de superarlo, sino de poder ayudar a otros a superar esos obstáculos. Perseverancia, ¿sí? ¿Cuánto duro haciendo una cosa? Si no veo los frutos, la sigo haciendo igual, la dejo de hacer, abandono. Productividad, soy productivo en lo que hago cada día, Dios me da el recurso del tiempo, este es el mayor recurso que Dios nos ha dado, 24 horas por día. ¿Soy realmente productivo usando ese tiempo que Dios me ha dado? ¿Realmente lo uso correctamente? ¿Lo administro como para el Señor, para que realmente cada día se transforme en un ladrillo que yo voy colocando para construir ese proyecto misionero? Flexibilidad, soy flexible cuando me dicen que tengo que hacer cosas que no me gustan, estoy preparado para someterme a otras personas. Sumisión, estoy listo para aceptar que hay otras personas que me pueden guiar y que me pueden ayudar y estoy dispuesto a seguir su consejo y su guía. Estabilidad emocional y espiritual vienen del desarrollo de este carácter y estas actitudes. La vida de equipo se desarrolla en la práctica. Todas estas actitudes que tienen que ver con nuestro carácter requieren de una capacitación integral. Una capacitación integral significa que yo ingreso en un trabajo donde desarrollo el saber, el hacer y el ser de manera paralela, de manera conjunta, de manera integral, ¿sí? Tenemos muchas personas que tienen la cabeza muy grande, con mucho saber, saben un montón de cosas, ¿sí? Sin embargo, practican muy pocas y su carácter no se desarrolla. ¿Cuál es de estas tres vital en el campo misionero? El carácter, el ser, las actitudes. Casi ningún misionero vuelve del campo porque no sabe lo que tiene que hacer. Casi ningún misionero vuelve del campo porque no puede hacer las prácticas que tiene que hacer en el campo. La mayoría vuelve porque su carácter no ha sido preparado para el campo misionero. Por eso es clave que usted haga una capacitación integral. Cada vez que hablo con un candidato a misionero que me dice, yo quiero ser misionero, yo me quiero preparar, digo, bueno, ¿cómo te estás preparando? Estoy estudiando un manual, estoy haciendo un seminario, estoy haciendo un instituto. Muy bien, pero ¿qué estás practicando? ¿Qué estás haciendo? No, solamente voy al aula, estudio y aprendo. Bueno, no alcanza. Directamente te lo digo, no alcanza para ir al campo misionero. El aula, el saber, la teoría no alcanza para ser un misionero. Tenés que enfrascarte, meterte, enfocarte y trabajar durante un año o dos en lo que es practicar las habilidades de un misionero y salir al campo con esas habilidades ya en tu poder. Y tercero, tenés que desarrollar tu carácter en todas estas actitudes y en muchas más para que vos puedas salir al campo con la claridad, con la tranquilidad, con la autoridad de saber que tu carácter y tus prácticas están listas para ser desarrolladas en el campo.
Hay otro aspecto que es muy importante en la capacitación integral, que es adaptarte a los contextos, ¿sí? Esto está muy relacionado con el desarrollo del carácter. ¿Por qué? Bueno, porque trabajar aquí en la ciudad es muy fácil, yo salgo, evangelizo, disipulo, armo un grupo pequeño, planto una iglesia, es un contexto cómodo muchas veces y seguro para trabajar. Sin embargo, en el campo misionero vos tenés que aprender y desarrollar tu carácter para funcionar bien en distintos contextos. Y esto solo se logra con una capacitación integral. Esto solo se logra cuando vos te entregás en cuerpo y alma a meterte en esa capacitación y desarrollar todas estas cosas. Entonces vos podés empezar a prepararte en tu carácter para vivir en un contexto de escasez, por ejemplo. Es muy probable que cuando vayas al campo te toque un contexto de escasez. La mayoría de las etnias no alcanzadas están en países con contexto de escasez. ¿Estás listo para vivir con la escasez? Porque nosotros tenemos comida, tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos auto, tenemos casa, tenemos un montón de cosas. No, muchos no vivimos en escasez. ¿Estás listo vos para vivir en escasez? ¿Estás listo para enfrentar dificultades? A veces vivimos una vida donde no enfrentamos dificultades, cosas graves. Bueno, hay que prepararse para esto porque esto va a aparecer en el campo. ¿Estás listo para vivir en un contexto de presión? De que vos sepas que tal vez decís una palabra de más y vas a parar a la cárcel. ¿Cómo se prepara mi vida para estos contextos? Esto es preparar el carácter. Y el carácter, queridos, no se prepara en un aula, ¿sí? El carácter se prepara cuando yo me entrego a vivir con otros, a trabajar con otros, a desarrollar prácticas, ¿sí? Que me permitan a mí interrelacionarme con otras personas y desarrollar todas las actitudes y madurar mi carácter para estar listo para enfrentar todos estos contextos. Estoy listo para un contexto de incomodidad, para un clima diferente al que yo vivo, para una cultura que tiene otros valores, para una vida comunitaria que es diferente a la mía, para tener relaciones interpersonales con cualquier tipo de persona y poder seguir haciendo mi trabajo. Estoy preparado para enfrentar conflictos. Los que recibimos informes de misioneros en el campo, muchas veces nos damos cuenta que cada informe contiene un conflicto. ¿Estás listo para hacer tu ministerio en medio de conflictos constantes que se dan en el campo misionero? Bueno, capacitación integral es el segundo paso que tenés que dar si querés ser un misionero. Y esto requiere buscar cómo vos podés estar en un lugar o en una capacitación donde puedas de manera integral avanzar en las tres áreas, en saber cada vez más, en aprender cada vez más las prácticas ministeriales que vas a tener que ejecutar en el campo y desarrollar tu carácter para estar listo para enfrentar todos los contextos del campo misionero. Una vez que vos hagas esta capacitación integral, vas a tener el conocimiento, vas a saber realizar las prácticas y vas a tener mínimamente el carácter básico para poder salir al campo misionero. Y esto no se logra chasqueando los dedos, mágicamente o solo orando. Aquí hay que entregarse a un trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿sí? Y nosotros necesitamos entregarnos a esa capacitación integral si realmente queremos ser obreros fieles y calificados en el campo misionero. No se puede saltear la capacitación. Jesús no la salteó, Pablo no la salteó, nosotros no podemos saltar. Si queremos realmente ser buenos misioneros en el campo y hacer un aporte a la obra misionera, no es tiempo perdido entregar 1 o 2 años de tu vida a capacitarte realmente. Los testimonios que vamos a escuchar hoy de obreros que están por salir al campo dieron este paso. Dieron el 1 y dieron el 2. ¿Sí? Después de estos 2 pasos viene el tercero. Aquí viene el proyecto de envío. Significa que estoy preparado para salir al campo, pero evidentemente todavía no salgo. ¿Cómo salgo? ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Quién me recibe? ¿Quién me apoya? Todo esto requiere desarrollar un proyecto de envío que incluya un objetivo claro de lo que yo quiero lograr en este proyecto de envío, un plan de cómo llegar a ese objetivo y una evaluación constante
para que ese proyecto no quede en el aire, no quede en una ilusión, sino que yo vea que avanzo mes a mes hacia ese objetivo de salir al campo misionero. Muchos obreros no salen al campo porque no tienen un plan para salir al campo. Necesitamos desarrollar un plan de trabajo para poder salir al campo. Y esto requiere ir trabajando cada uno de los aspectos que a mí me va a ayudar a definir mi objetivo en el campo, dónde quiero ir, qué quiero hacer, cuándo quiero salir. Todo esto me va a ayudar a desarrollar un plan y después tengo que ir evaluando ese plan mes a mes para ver si realmente estoy avanzando hacia el campo misionero. Si no tengo un proyecto claro de envío, evidentemente van a pasar los años y no voy a poder salir al campo. Hemos visto obreros en el centro misionero que después de 2 años de prepararse, primero tomaron la decisión, vinieron al centro a prepararse, hicieron los 2 años de capacitación integral y de ahí ellos ya durante esos 2 años fueron preparando su proyecto de envío y pudieron salir al campo y hacer una tarea en el campo misionero. Así que esta entrega a los 2 años de capacitación integral no es un tiempo perdido, justamente es el que te puede permitir en esos 2 años también desarrollar este proyecto de envío, colocar ya tu objetivo, armar tu plan de acción, ir evaluándolo constantemente y poder llegar en un momento a cumplir el objetivo de salir al campo. El cuarto paso es ingresar al campo misionero. Si vos ya tomaste la decisión, te capacitaste en forma integral y desarrollaste tu proyecto de envío, llega un momento en que vos tenés todos los elementos arriba de la mesa para poder ingresar al campo misionero. Y aquí se requiere una preparación previa, ¿sí? Generalmente hay que preparar visas, hay que preparar un equipo de intercesión, hay que preparar el sostén, hay que prepararse en un oficio para que ese oficio me pueda ayudar, si no tengo sostén, a sostenerme en el campo. Toda esta preparación previa de ingreso al campo es muy importante para que cuando vos ingreses al campo todo esté de la manera más ordenada posible. Fecha de salida. Esta es una fecha clave, ¿sí? El otro día, uno de los obreros que va a compartir ahora a continuación, me mandó su WhatsApp y me decía, el 16 de mayo voy a salir al campo. Qué lindo que es cuando vemos a una persona hacer todo este proceso de manera seria. Y cuando tenemos la fecha de salida, nos damos cuenta de cómo Dios nos ha acompañado en todo ese proceso y es como un momento mágico realmente. Hace unos meses atrás escuchaba también a Victoria y a Matías diciendo tenemos la fecha de salida. Ahora Manuel diciendo tenemos la fecha de salida. Hace unos meses atrás Alicia, que va a compartir con nosotros ahora en unos minutos, diciendo tengo mi fecha de salida. ¿Qué quiere decir la fecha de salida? Bueno, que Dios ha respaldado y te ha llevado en todo este proceso sano, serio, correcto, no a los ponchazos, no haciéndolo más o menos, no diciendo, bueno, Dios me va a ayudar, no me preparo. Esa no es la manera de ser un misionero serio en el campo y responsable. Cuando llega la fecha de salida, tenemos la confirmación del Señor de que Él nos ha llevado en todo este proceso de una manera correcta y nos respalda para salir al campo misionero. Y finalmente el ingreso al campo, ¿sí? Aquí tener también preparado con quién nos vamos a conectar en el campo, a dónde vamos a ingresar, con qué iglesia vamos a estar conectados, con qué obrero de campo que ya está en ese lugar puedo relacionarme correctamente, en qué área voy a empezar a trabajar, cómo voy a hacer mi adaptación transcultural, dónde voy a aprender el idioma. Todos estos elementos del ingreso al campo nos permiten hacer este paso con una claridad y una tranquilidad que permiten que nosotros empecemos el trabajo misionero de una manera que honre realmente al Señor. Evidentemente, en este último punto de ingreso al campo empieza otro seminario, ¿no es cierto? Ingresar al campo y empezar a trabajar es ya otro tema, ya estamos ahí, ya empieza el trabajo misionero y empieza otro proceso totalmente diferente. Pero para poder hacer todo este camino de ingresar al campo, necesito arrancar por el paso 1. Resumiendo, primer paso, decisión. Segundo paso, capacitación integral.
Tercer paso, proyecto de envío. Cuarto paso, ingreso al campo misionero. Al final de este seminario vamos a contestar todas las preguntas que tengas ahí. Si tenés preguntas, anotalas, escribilas, y al terminar el seminario vamos a estar respondiendo todas las preguntas. No nos vamos de esta sala hasta contestar todas las preguntas que haya, ¿sí? Así que anotá tu pregunta y esperá al final del seminario y vamos a contestar y a responder. Muchas de estas preguntas las van a responder Manuel y Alicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos hicieron estos 4 pasos en su vida y hoy ya están ingresando al campo misionero. Por eso me parece muy importante en este seminario que no solo estemos enseñando teoría, como yo lo estoy haciendo ahora con este cuadro, sino que escuchemos la práctica, o sea, alguien que ha hecho esto en su vida y que nos puede dar testimonio de que esto es totalmente posible, de que evidentemente no es fácil, ¿sí? No es fácil el camino de ser un misionero, pero sí es posible y se puede lograr. Los testimonios que tenemos son de latinoamericanos, por lo tanto esto indica que en nuestro contexto latinoamericano esto es totalmente posible y cualquiera de ustedes puede recorrer este camino y salir al campo en el tiempo que Dios así lo indique. Avanzamos. Llegar al campo misionero es un gran desafío de fe. Para alcanzarlo debes, primero, tomar decisiones cruciales. Segundo, tener un plan claro de cómo lo vas a hacer. Tercero, vas a tener que ser disciplinado. No vas a poder avanzar en tu proyecto misionero dando vueltas, ¿sí? Cuarto, dejarte guiar y moldear por alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la manera de ir más rápido, de ir más seguro, de ir más tranquilo. Y finalmente, desarrollar tu fe, ¿sí? Desarrollar tu fe, porque este es un desafío de fe. Llegar al campo es un desafío de fe. Ten en cuenta que la mitad de los obreros que se preparan y hacen una capacitación para salir al campo, la mitad, solo la mitad, llega al campo misionero. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil llegar al campo misionero. La mitad de los obreros que se preparan no llegan nunca al campo misionero. Por lo tanto, aquí yo te doy algunos 5 tips bien claros de cosas que tenés que hacer si querés llegar al campo misionero, si querés ser de esa mitad que sí llega, ¿sí? Tomar decisiones cruciales, tener un plan claro, ser disciplinado, dejarte guiar y moldear por un mentor y desarrollar tu fe. ¿Por qué hablo de tener un mentor? Porque un proceso de mentoría significa que ese desafío que vos tenés de llegar al campo misionero es mejor caminarlo con alguien que te pueda guiar, con alguien que ya ha guiado a gente a ir al campo, con alguien que ya conoce el proceso. Fíjate aquí las 7 herramientas que te provee un proceso de mentoría, ¿sí? Tener orientación acerca de lo que tengo que hacer, poder definir claros mis objetivos, poder diseñar un plan de acción, tener una guía paso a paso de cómo avanzar, contar con las herramientas para todo este proceso, tener alguien que me vaya evaluando mes a mes para ver cómo yo estoy avanzando en mi camino al campo misionero. Y finalmente, este proceso de mentoría me permite descubrir el propósito que Dios tiene para mi vida y cómo lo puedo alcanzar si camino hacia Él. Esta es la importancia de tener un mentor, la importancia de que alguien continuamente te esté guiando. Las personas, la mayoría de las personas que están llegando al campo son personas que caminan con otras, no caminan solas, no son Rambo, no hacen todas las cosas en solitario y en forma individual, caminan con alguien que les guía y esa es la manera correcta de llegar. Esto es mucho más sano, mucho más seguro, vas a ir más rápido en el camino y vas a poder llegar a concretar ese propósito que Dios tiene para tu vida. Finalmente, si quieres iniciar tu camino de ser misionero o misionero, te animo a que hoy tomes tu decisión, te unas a un mentor personal y empieces a caminar hacia el campo misionero.